Hola Mariano, bueno, espero que estés bien en estos días de pandemia que estamos viviendo todavía. Bueno, lo que te quería comentar y presentar es la última actividad que vamos a hacer antes del cierre de la materia. Para ello vamos a poder recurrir a los envíos de la semana pasada, te había mandado la revista El Investigador, que te había mandado la guía para elaborar un proyecto de investigación, ¿sí? Bueno, y material anterior que también te puede llegar a ser útil. Acá el tema es sencillo, la idea es que tomando como ejemplo este que te envié, ¿no?, la semana pasada, ¿sí?, la guía para, para hacer un proyecto, haga justamente un proyecto de investigación, ¿sí? Es decir, algo muy sencillito, es simplemente en una o dos páginas ya estaría resuelto, simplemente que me muestres si que has podido entender esta segunda parte de la materia que apuntaba más que nada a esto, ¿no?, que apuntaba más al trabajo de investigación. Por una cuestión de tiempos, lógicamente no se va a pedir un trabajo, ni te voy a pedir que encares un proyecto de investigación, sino que, digamos, como que simulemos que vas a hacer una investigación. Entonces sería simplemente en una hojita poner un tema general, o sea, un título, ¿sí?, un tema que vos elijas, cualquier tema histórico. Pensá como si fueras a escribir un libro, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál sería el tema histórico que te gustaría abordar, sea argentino o mundial? ¿Sí? Quizás el argentino es mejor porque hay mucho más material, ¿sí? Eh, Eso sería, digamos, simplemente la primera parte sería poner un título, ¿sí?, del tema que vas a, del tema de investigación. El segundo punto sería el problema, ¿sí? Recordá que el problema siempre se escribe en forma de pregunta, ¿sí? Ahí es, en eso tendrías que poner en forma de pregunta eh, a, a dónde vas a apuntar, ¿no? ¿Qué es lo que querés investigar? Recordá, por ejemplo, acá este que habíamos enviado, lo puedes utilizar como un ejemplo, dice: ¿cuál es el vínculo entre las ONG internacionales instaladas en nuestro país que brindan cooperación internacional y la sociedad argentina luego de la crisis del 2001? Recordá que en esa pregunta, ¿sí?, tiene que estar incluido el tiempo y el espacio, ¿sí? Acá te está hablando, ¿no?, luego de la crisis del 2001, como tiempo para que la persona sepa, el lector sepa hacia dónde apunta el problema, y el espacio, bueno, acá está hablando de Argentina, las ONG, ¿sí?, internacionales relacionadas con la Argentina. Pensalo de eso, ¿no? Eh, Siempre ten en cuenta esa parte, ¿no?, que en la pregunta esté tiempo y espacio. El tercer punto sería objetivos. Con uno solo está bien. Y que acá te plantea generales o específicos, ¿sí? Eh, bueno, siempre recordá, el objetivo primero es el propósito de la investigación, fundamentalmente, ¿no? Y recordá que la primera palabra de esa oración que vayas a utilizar, o esas oraciones, si vas a elegir más de un objetivo, siempre tiene que estar con, la palabra tiene que ser un verbo en infinitivo. Analizar, comprender, explicar, ¿sí?, descubrir. Bueno, entonces, bueno, ya anda pensando, acá ya puntualmente sí tenés que ver qué es lo que vos quisieras investigar. Si lo tuyo es simplemente algo que ya existe y querés analizarlo, si algo que ya existe y querés explicar, ¿sí?, lo que otros han hecho. También está el famoso tema del método comparativo, ¿no?
es otra posibilidad, ¿no? Comparar, pero recordemos ese tema que también puede llegar a ser confuso, digamos, hay que manejarlo bien, pero es una posibilidad más, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos el tercer punto de los objetivos. El 4 es el estado del arte o el estado de la cuestión. Es decir, ahí tendrías que escribir en unas líneas una síntesis de lo que ya se sabe sobre el tema que vas a analizar. Es decir, bueno, en este caso podés recurrir, no sé si tendrás una biblioteca o muchos libros de historia o no, bueno, en este caso obviamente va a haber que recurrir a internet. Eh, por ejemplo, si vas a tomar un tema argentino, no sé, un gobierno de un presidente, ¿no? Entonces, bueno, trata de buscar la mayor cantidad de material que haya sobre ese gobierno de ese presidente. Siempre hablando de historia, ¿eh? Siempre hablando de... eh, vamos, hay algún que otro trabajo periodístico que puede llegar a ser útil, pero bueno, mejor siempre recurrir a libros de historiadores, ¿sí? Esto no significa que te vayas a tener que leer los libros, los PDF, ni no, nada por el estilo, sino simplemente hay un número, ¿sí?, de historiadores más conocidos, ¿no?, que son los que abordan distintas temáticas, ¿no? Hay especialistas en el siglo XIX, hay especialistas en el siglo XX, hay especialistas en el tema peronismo, hay especialistas en el tema Revolución de Mayo, por ejemplo, si se te ocurriera. Sí, hay especialistas en el tema del anarquismo de comienzo del siglo XX. Bueno, y especialistas en historia oral, si vas a hablar de los 70 para acá. Bueno, ahí tenés varias opciones. Y bueno, como te decía, tomar un grupo de esos historiadores, ¿no?, y hacer un pequeño análisis de, bueno, tal fulano hace una explicación del tema abordándolo de esta forma, o ha escrito tal y tal libro, ¿sí? Bueno, eso ya queda en la forma que vos lo quieras redactar. El marco teórico, ¿sí?, es los conceptos, ¿sí?, y los autores que vos utilizarías, ¿sí? Relacionar, tenés que relacionar, en este caso, los autores elegidos, ¿sí? Insisto, no tenés que leerte a los, cuestión de tiempo y dinámica, ¿sí? Pero bueno, si vos tomás 3 o 4 historiadores, ¿no?, tratar de buscarle puntos de contacto o puntos que difieren, ¿sí?, en su forma de pensar. Eso sería el marco teórico. Entonces vos ahí podés escribir desde lo que vos pensás hacer, qué querés, esto que estás analizando, que estás explicando, y ahí podés decir, bueno, coincido con tal historiador en este punto, en esto, en cambio, tal otro historiador no, por tal razón. O quizás encuentres coincidencias entre varios autores, varios puntos, y bueno, te parece que está bien, y bueno, entonces, bueno, coincidís con ambos historiadores o con los 3 o 4 historiadores que vos hayas encontrado y elegido, ¿sí?, para abordar el tema. Tanto te digo, tanto el estado del arte como el marco teórico, media página y media página, no mucho más. El punto 6 es la bibliografía. El punto 6 es, ya en este caso, y acá aprovechamos esto de la revistita que te decía, el investigador, ¿sí? Si vas a buscar libros en PDF o libros que tengas en tu casa, ahí ya podés empezar a aplicar estas formas, ¿sí?, de ejemplos de citar, ¿sí? Recordá que no es lo mismo citar libro que revista, libro que diario, o inclusive citas de internet. Recordá que siempre, si vas a utilizar citas de internet, si vas a citar libros que están en internet, ponele entre corchetes en línea, ¿sí?, que ahí ya los puedo buscar. El punto 7, que es plan de investigación, no hagas nada, ¿sí? Estaríamos cerrando con eso.
Entonces, bueno, repasando. Lo primero que tenés que hacer, tema de investigación, es el título. Es el título, ¿sí? De lo que vas a investigar, ¿sí? Tema general. ¿Sí? Recordad que tema general, lo que te puedo sugerir es que no sea algo muy extenso, ¿sí? No sea muy extenso, no te metas en guerras y ese tipo de cosas que son muy largas. Hechos puntuales, ¿sí? No sé, te tiro Semana Trágica, ¿sí? La reforma universitaria, un golpe de Estado, ¿qué más puede ser? Alguna medida puntual de algún presidente en algún gobierno, no sé, digamos, el camino para instalarse una ley, por ejemplo, que era la de la ley Sáenz Peña. Si vas a abordar una presidencia, recordad, ¿no? 4 años, 6 años, pasaron muchas cosas, entonces es como más extenso, quizás conviene mejor, digamos, algo así como un acontecimiento, más que nada por el tiempo, ¿sí? No quiere decir que esté prohibido el otro, ni mucho menos, pero más que nada por una cuestión de tiempo. Entonces, bueno, el tema es como sería el título, como si fuera el título del libro o el título de lo que o una revista, si fue como pensás si quisieras escribir una revista o un artículo también, ¿no? Es simplemente el título. El problema, recordad que entonces decíamos forma de signo de pregunta, ¿no? Que ahí apunta, ahí donde a dónde vos vas a apuntar, qué es lo que querés investigar. ¿Sí? Los objetivos, dijimos, pueden ser uno o pueden ser varios, siempre, ¿no? Verbo en infinitivo al comenzar. Analizar, explicar, ¿sí? Descubrir. ¿Sí? Bueno, el 4 dijimos estado de la cuestión, o también es llamado estado del arte, es decir, buscar los historiadores que ya han abordado ese tema. ¿Sí? 4, 5, depende del tema que encuentres, obviamente, ¿no? El tema que te interese. Marco teórico, decíamos, ¿sí? Ahí ya es un análisis tuyo en donde vos comentas que estás de acuerdo o no con la mirada de tal o tal historiador o que coinciden entre los historiadores. ¿Sí? Y el 6, la bibliografía, simplemente, no sé la cantidad de libros que busques, obviamente, siempre es un renglón por libro, ¿no? Básicamente, o por revista. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier cosa me escribís. Bueno, y la fecha de entrega de esto sería el 10 de julio. ¿Sí? 10 de julio. Así ya, porque ya el 17 sería nuestra última clase. El 10, como mucho, si lo querés entregar antes, mucho mejor. El 10 lo recibo, lo corrijo y ya el 17, si llega a haber alguna cuestión para rehacer, para darte tiempo, te estaría la devolución. Si está todo bien, ya directamente el 17 te estaría dando la respuesta y como hicimos con el trabajo anterior y ya cerrando el año, digamos, ¿no? Y haciendo la despedida. Sí, pero bueno, el 10, insisto, el 10 de julio, el último día de la entrega. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana, nos vemos.